Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien el audio? A ver si alguien me puede confirmar. Sí, se escucha bien. A ver el audio. Perdón, no sabía que era para eso. Hola, ¿se escucha bien el audio? Sí. Bueno, el Hospital de Juárez de México. Hola, bienvenidos a todos. Ahí está. Ahí. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por conectarse. Vamos a dar inicio al Ateneo. Y se está grabando la sesión. Así que les pido si pueden silenciar luego los micrófonos, así podemos escuchar bien. Gracias. ¿Cierro la cámara? Sí, como usted diga. Yo tengo convenio. ¿Está ya? Ya está ya. Yo creo que ahí sí. A ver. Sí, ya funciona. ¿Listo? ¿Comienzo? Ok, buenos días. Tengo el gusto de presentarles un panorama de los plaguicidas y con un enfoque de Argentina y Panamá. Entonces, bueno, la definición de plaguicidas es bastante textual, entonces pueden ser definidos como sustancias o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, repeler, mitigar la acción o destruir organismos vivos perjudiciales para la salud pública, la agricultura, el sector pecuario, industrial, productos, materias, bienes en general. Entonces, una plaga puede ser cualquier organismo vivo cuya presencia afecta en alguna manera a las personas, compitiendo por los alimentos, transmitiendo enfermedades, dañando los bienes o propiedades, o resultando peligroso para sus hábitats o el comportamiento. Y el término agroquímico, engrosa, comprende a todos los plaguicidas, productos veterinarios, fertilizantes y otras sustancias como químicas y solventes. Entonces, a través de la historia, desde que se inventaron las civilizaciones y se inventó la agricultura, se han intentado utilizar diferentes sustancias para mejorar la producción de los alimentos. Entonces, en Sumeria, hace 4.500 años, se intentó utilizar azufre para matar plagas. En el siglo XV, metales pesados como arsénico, mercurio, plomo eran utilizados en el control de pestes. Y en el siglo XVIII se utilizaban principalmente aceites esenciales, jabones, emulsiones de queroseno para tratar de combatir los insectos y las otras plagas que mitigaban pues la cosecha y la producción, ¿no? Entonces hay toda una historia antigua de los plaguicidas. Entonces, en la clasificación se puede clasificar de muchas formas. Entonces los agroquímicos los podemos clasificar como fertilizantes, plaguicidas, aditivos, según su clase, si son herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas, según el grupo familia, si son organofosforados, carbamatos, organoclorados. Y también se pueden clasificar dependiendo de su toxicidad, basada en el DL50, ¿no? Entonces, digamos que según la OMS se pueden clasificar como muy tóxico, tóxico, dañino. Entonces va desde si es de menos de 5 miligramos por kilogramo para llegar al DL50, de 5 a 50 si es peligroso, de 5 a 200 si es moderadamente peligroso, más de 2000 que es muy peligroso, muy levemente peligroso, y se considera ya menos de 5000 que es de precaución pero de poco cuidado. Entonces también se puede clasificar dependiendo de qué es lo que se intenta eliminar, si es acaricida, por ejemplo, el efecto biocida y el organismo que se intenta controlar. Entonces existen muchas clasificaciones de lo que sería un plaguicida, ¿no? Entonces en Argentina la clasificación del SENASA lo clasifica según su correlación con el DL50 y lo tiene clasificado según la toxicidad de oral y dérmica. Entonces va de la oral, extremadamente peligroso, de menos 5 miligramos por kilogramo, de 5 a 50 peligroso, de 5 a 2000 peligroso, ligeramente peligroso entre 2000 y 500, y producto que normalmente no ofrece peligro más de 2000 con su correlación de contacto dérmico. Entonces, según la historia de los insecticidas, entonces uno de los primeros modernos que se pudo encontrar fue el dicloro difenil tricloroetano. Entonces, fue descubierto realmente en el año 1878 por el alemán Otto Siedler, que lo sintetiza por primera vez
pero no fue hasta 1939 cuando el científico Müller descubre sus características plaguicidas, ¿no? Entonces ahí tenemos el dicloro, abajo tenemos el cloro, difenil, tricloro, arriba etano, ¿no? Entonces, acabamos de pasar el Día Mundial del Paludismo, que fue el 25 de abril. Entonces, para la época en que surgió el DDT, fue una gran panacea en ese momento, pues era una epidemia que costaba a miles de personas. Entonces, a través de toda la charla y el discurso que les voy a decir, van a haber muchos contras, pero históricamente siempre hay una controversia de si es verdaderamente beneficioso o negativo los efectos de los plaguicidas. Entonces, por ejemplo, vemos acá que en el 2016 90% de los casos y 91% de los fallecidos se produjeron en la región de África. Entonces vemos que esta es una región intrínsecamente relacionada con el ámbito socioeconómico. Y entonces en el 2016 hubo 216 millones de casos de paludismo en comparación con el 2011, que fueron 211 millones que ocurrieron en el 2015. Y el paludismo no tiene un tratamiento específico, entonces realmente el único tratamiento viene siendo la prevención. Entonces hay sitios donde, a pesar de que está prohibido, sí se puede utilizar en regiones endémicas por el efecto benéfico, aunque controversial, contra las epidemias, ¿no? Entonces, hacia finales de 1930 aparecieron los primeros órganos fosforeados. El primero fue el paratión. Luego de esto también aparecieron gases como el sarín, que fueron utilizados principalmente en las guerras, en la primera guerra, por ejemplo, en las guerras de trincheras. Entonces, tiene efectos que 10 minutos pueden llegar a ser fatales: convulsiones, secreciones nasales, orales, respiratorias y muerte. Entonces, esto no queda tanto en historia allá antigua de las guerras mundiales, sino que en Japón, reciente de los 90, sí hubo un atentado en el metro de Japón que era una secta religiosa y pues ocurrieron muchas muertes, ¿no? Entonces, hacia 1940 ya empieza a aparecer el lindano, una sustancia organoclorada. Entonces, esta se empieza a utilizar, por ejemplo, para escabicidas y otro tipo de pestes y parásitos. Entonces, luego de esto, también aparece, por ejemplo, el dieldrin, que es un pesticida utilizado en algunos países en vías de desarrollo y ya se han prohibido en otros. Entonces, el problema que tiene es que se puede acumular en el cuerpo, puede aparecer en la leche materna, y también se ha evidenciado que tiene cualidades de disruptor endocrino. Entonces, después, en la década de los 50, aparecieron los carbamatos, que son unos órganos fosforados, pero más leves. Entonces, estos se utilizaron también ampliamente. Y entonces aquí tenemos que muchos de los carbamatos que tenemos son del uso común, por ejemplo, en uso domiciliario. Entonces, a través de la historia, entonces digamos que hay un pantallazo acá del porcentaje de las pérdidas de producciones agrícolas que se tendría por producto, por ejemplo. Entonces tenemos que sería desde un 43% de aguacate, 33% de banano, hasta un tercio por ejemplo, del tomate, ¿no? Entonces son pérdidas sustanciales. Continuamos con que hacia 1960, entonces apareció el paraquat, que es mayormente conocido como el gramoxone. Luego fueron apareciendo los piretroides sintéticos, que eran una gran promesa porque eran químicos extraídos del crisantemo, y estos ya se utilizaban en la antigüedad. El problema que tenía es que las moléculas, al ser naturales, se degradaban fácilmente con la luz y la exposición a los ambientes. Entonces, al extraer los químicos específicos, entonces se puede utilizar de forma más efectiva. Y bueno, hasta 1970 apareció el glifosato, que es un gran controversial a nivel mundial. Entonces, vemos que las enfermedades e intoxicaciones relacionadas con el uso de plaguicidas, por ejemplo, vemos que el envenenamiento agudo de plaguicidas se encuentra que en Asia hay unos 256 millones de casos al año, en África unos 116 millones de casos al año, en América Latina unos 12.3 y en Europa vemos que es 1.6, o sea que es 10 menos veces de los que tenemos de la América Latina y principalmente el Mercosur. De eso voy a hablar un poco más adelante. También vemos, aquí podemos evidenciar grandemente que el sitio que utiliza más plaguicidas por kilogramo, por hectárea, viene siendo la región pues del Mercosur.
Entonces, a pesar de que sí se utilizan pues medidas de protección, vemos que las intoxicaciones no son pocas tampoco, ¿no? Y se obtienen datos de que en diferentes regiones del mundo, porque esto varía por región, de que hasta un 44% de los agricultores tienen una intoxicación aguda al año. Entonces, si digamos que lo vemos como algo fuera de nuestro entorno, que nosotros no vivimos en una zona rural y que esto no... Casi la mitad de todos los que trabajan con esto tienen al año. Aguda al año. Más lo crónico que... Más lo crónico, que es exactamente esto. Entonces, según ahorita menciono de las enfermedades crónicas. Entonces, si no le damos tanta importancia, quizás porque es de una zona agrícola, una zona rural, y pues quizás no nos afecta, entonces digamos que se han hecho estudios para ver los residuos de pesticidas en frutos de hortalizas convencionales. Entonces, este es un estudio en Alemania, ¿no? Esto es importante porque de aquí es que vienen esos alimentos. Entonces, vemos que prácticamente todas las fresas, las uvas y las manzanas, 98-96%, contienen residuos de pesticidas. Y hasta un 82% de la lechuga, ¿no? Entonces, esta es una exposición a largo plazo de la exposición en general que no es ignorable. Entonces, por ejemplo, en Panamá se hizo en el 2015 un estudio por parte del MIDA y se encontró que el 36% de las frutas y vegetales se encontraban libres de residuos, era un tercio, pero el 49% contenían residuos de pesticidas por debajo de los límites permitidos mínimos, ¿no? Y el 15% restante contenía residuos de pesticidas por encima de los límites mínimos permitidos. Entonces, hay una importante relación de Europa y el Mercosur con esta exposición a agroquímicos. Entonces, se hizo un estudio de los residuos de plaguicidas en alimentos en el acuerdo que hubo entre la Unión Europea y el Mercosur, y se demostró, este estudio pues, busca las cantidades de residuos que se encontraban en los diferentes tipos de alimentos. Entonces acá vemos a la izquierda los principales frutas y vegetales importadas a Europa de Argentina. El total, en la siguiente columna vemos el total de agrotoxinas detectadas en Argentina. Luego vemos la cantidad de control positivo de residuos de sustancias ilegales. Luego vemos las sustancias positivas de que se encontraban, pero que eran residuos legales en Argentina. Y entonces vemos finalmente a la derecha los principales sitios donde se exportan estos productos: las peras, las manzanas, las naranjas, las uvas, los limones. Entonces vemos hacia dónde se importa, ¿no? Entonces esta es una revisión por parte de Europa, como por cierta forma llamando la atención de que los alimentos que se les importaban a ellos, venían con residuos agroquímicos. Ajá. Entonces, aquí vemos que el estudio se llama "Los venenos siguen llegando al plato". Entonces, los residuos de alimentos y agroquímicos, publicado por la naturaleza de los derechos, y detalla la cantidad y casos de pruebas positivas que detectan la presencia de residuos. Entonces, acá, esta es una gráfica que entonces presenta el tipo de químico que hay de tiabendazol y diferentes tipos de químicos encontrados que se encuentra, la cantidad que se encuentra por kilogramo, y entonces vemos los límites permisivos de Argentina, que muchas veces es inclusive menor que los niveles que se aceptan en la Unión Europea, pero muchos de estos, la cantidad que se encuentra sobrepasa por muchas veces los límites permitidos en Argentina y en Europa. Entonces, por ejemplo, vemos que el tiabendazol tiene 1.2 veces por encima del nivel permitido en Argentina, pero entonces vemos otros acá que llegan a ser hasta 17.5 veces mayores que los límites permitidos, y obviamente también mucho mayores de los límites permitidos en Europa, ¿no? Entonces ahí vemos un gran margen de agroquímicos y pesticidas que se encuentran por encima de los límites permitidos a nivel local e internacional. Entonces aquí viene quizás el problema que viene a ser la doble moral. La gran mayoría de las importaciones de agroquímicos que ocurren en el Mercosur, pues vienen en muchos de Europa, de Asia y de Estados Unidos. Entonces, el problema que ocurre básicamente es que, como vimos, allá tienen 15 millones, aquí tenemos 15 millones de expuestos al año de intoxicaciones agudas y allá tienen 1.5, o sea, un orden de 10 veces menor. Lo que ha ocurrido es que en estas regiones se han prohibido este tipo de sustancias, pero se siguen produciendo y entonces se siguen
vendiendo a los países del Mercosur. Entonces, básicamente es una queja de que el producto que me vendes viene contaminado con el producto que yo prohíbo para utilizar en mi región, pero entonces sí permito que lo utilices en tu país. Entonces ahí viene el problema de que es realmente importante y realmente como el tipo de doble moral que se utiliza. Entonces aquí vemos cómo se van por región, que se van prohibiendo, pero que aquí se siguen permitiendo, a pesar de que en algunos muchos son prohibidos, se siguen detectando en los controles de residuales de los alimentos. Entonces, en el estudio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, se detectaron 7.869 plaguicidas en 48 alimentos, de los cuales fueron 80 pesticidas, de los cuales 48% fueron insecticidas, 41% fueron fungicidas, 10% herbicidas y 1% antioxidantes. En cuanto al perfil toxicológico, se detectaron que el 49%, la mitad, tenían características cancerígenas, 75% eran disruptores endocrinos y 20% eran inhibidores de las colinesterasas. Entonces aquí vemos la cantidad de principios activos que se encontraron por grupo alimentario. Pimientos tenían 37, hasta plátano que tenía 24. Entonces, un poquito de Panamá. De Panamá no encontré tanta información, pero entonces acá la mayoría de las sustancias que se encuentran en Panamá son inhibidores de las colinesterasas y de los grupos de los organofosforados y los carbamatos. Entonces acá se encontró un caso de exposiciones por organofosforados en la región de Puerto Armuelles, que es la de la Flecha, y en la región de Changuinola. Y entonces, aquí... ¿De qué sería? ¿Cultivo de qué? Plátano, guineo. O sea, banano. Entonces, acá lo que ocurrió es que en el 2011 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario restringió el uso de ingredientes activos, que ahí tengo la lista. Entonces empezó a haber una disminución de las intoxicaciones agudas. Entonces, a pesar de que se siguen encontrando, porque existe un mercado negro de estas sustancias, pues sí se logró ver una marcada disminución, ¿no? Entonces, aquí estamos la lista de los medicamentos que fueron prohibidos en esa época: Paraquat, endosulfán y muchos más. Entonces, lo que hablábamos de las enfermedades crónicas. Actualmente la principal mortalidad de personas a nivel mundial viene asociada a enfermedades crónicas. Entonces lo que se está intentando hacer es un vínculo entre estas enfermedades crónicas y el uso de plaguicidas como glifosfato, que en algunas veces es difícil de aceptar la evidencia o de encontrar un nexo causal directo, ¿no? Entonces, de los tipos de insecticidas que se utilizan en Argentina, tenemos 11.1% son plaguicidas. Esto representa un 14.4% de las intoxicaciones ocupacionales. De estos tenemos diferentes categorías como neurotóxicos, los organofosforados, que son inhibidores de la colinesterasa, los piretroides tipo 1 y el DDT, que activan los canales de sodio a nivel axonal, nicotínicos y neonicotinoides, que afectan los receptores nicotínicos, y los piretroides tipo 2, que inhiben los canales de cloro de los receptores GABA, ¿no? Entonces, pues, estamos constantemente expuestos y contaminados. Entonces, bueno, de los organofosforados, como les mencioné, estos fueron descubiertos en 1940. Estos tienen un doble enlace de oxígeno y azufre y el fósforo unido a los grupos alcoxi. Entonces, estos fosforilan la acetilcolinesterasa. Estos tienen absorción por nivel de la piel, digestiva, mucosas. El malatión no se absorbe por la piel. Estos se activan a nivel de enzima hepática por el citocromo P450. Entonces, el control que se hace por los trabajadores idealmente es tener niveles de colinesterasa eritrocitaria previa a la exposición, porque realmente si yo voy a tratar de buscar niveles de exposición con los trabajadores luego de la exposición al organofosforado, el margen del rango de la colinesterasa eritrocitaria es muy variado. Entonces sí necesitamos un margen para poder ver si hay una exposición. Entonces, si tenemos una exposición, digamos, mayor del 50%, obviamente tenemos una contaminación con organofosforados. Entonces, estas producen pues los síntomas como miosis, bradicardia, aumento de secreciones bronquiales, ya conocemos este toxíndrome. Entonces, pero también presentan síndromes que no son de intoxicación aguda,
como el síndrome intermedio, que se presenta de 24 a 96 horas. Tiene una parálisis proximal y de los músculos flexores del cuello, también alteraciones de los pares craneales y de los músculos respiratorios. Y tiene una recuperación de 4 a 30 días. La polineuropatía retardada, que esta no es por colinesterasa, sino que esta actúa a nivel de la esterasa neurotóxica. Entonces esta se presenta de 1 a 3 semanas después y tiene una recuperación mucho más tórpida de 6 a 12 meses después. Entonces esta va a presentar polineuropatía motora, debilidad y flacidez distal, y principalmente ataxia. Entonces, como existen diferentes rangos en diferentes personas de la colinesterasa eritrocitaria y plasmática, entonces esto pues tiene una susceptibilidad genética. Y como todos sabemos, el tratamiento para una intoxicación aguda viene siendo la atropina, ¿no? Entonces aquí tenemos los síntomas colinérgicos, que son principalmente por los órganos fosforados, y los síntomas del cuadro completo, que son muchos más, ¿no? Entonces cabe la pena mencionar que realmente pues los más afectados directamente van a ser pues los trabajadores, y en sitios, por ejemplo, en Panamá también, que tenemos muchos trabajadores golondrina, me gustó ese término, lo aprendí aquí, ellos viajan con sus bebés. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, en Panamá, que hay zona cafetalera, de que aunque el niño no esté trabajando, muchas veces las madres tú las ves con su mochila, no sé, cargando al bebé en brazos. Entonces obviamente van a estar expuestos, ¿no? Entonces es un problema de que aunque podamos erradicar el trabajo infantil, de todas formas afecta a estos grupos que son más vulnerables. Con respecto a los insecticidas de tipo... ¿Qué estudio complementario hay que pedir para evaluar lo anterior de lo que mencionó antes? No, la del síndrome intermedio y la neuropatía retardada. El síndrome intermedio tiene que sí o sí haber venido del síndrome colinérgico agudo, porque es por vaciamiento de los receptores. Entiendo que ahí todas las colinesterasas van a estar disminuidas, pero la pseudocolinesterasa es de exposición y no de efecto, y eritrocitaria sí se correlaciona más con lo que pasa a nivel neuronal. Y la polineuropatía retardada, si bien no es la colinesterasa, sí se correlaciona. La esterasa de... Bien, analizo a nivel de biomarcadores. Y después un electromiograma. Ahí está. Un electromiograma, sí, para poder valorar ahí los músculos respiratorios, todo lo que sea función cardíaca. Sí, pero el electromiograma te lo vas a diagnosticar, te va a diferenciar de otros cuadros, y además te habla del pronóstico de rápidamente. Y es importante en los cuadros agudos el descenso de la atropina hacerlo paulatino, porque justamente por una parada respiratoria después de suspender por el síndrome intermedio que empiece a suceder. En cambio el otro puede darse sin que tengas en agudo. Ok. Bien, y ahí el tratamiento es la atropinización. ¿Sí? Correcto. Sí. Si después hablar de los otros tratamientos de los algunos, sí, los menciono. Entonces, como los carbamatos, bueno, son primos hermanos de los órganos fosforados, también son inhibidores de la colinesterasa, a pesar de que son menos tóxicos. También se hace referencia a la colinesterasa eritrocitaria y plasmática, y esta se tiene que hacer, en teoría, idealmente cada 6 meses. Entonces, para, digamos, que llevar un control, tenemos, digamos, que una tabla de puntuación donde vemos si la persona está expuesta, si utiliza su equipo de protección personal, si esta persona ha presentado algún tipo de síntomas relacionados con el insecticida, náusea, sudoración nocturna, decaimiento, cefalea, y si los estudios previos, entonces, que se le salen alterados los eritrocitarias, colinesterasa sérica, eritrocitaria, o le salen normal. Entonces vemos que aquí tenemos puntajes que si son mayores de 8 se deriva a toxicología o médico laboral, y más de 12 se debe abrir un siniestro, ¿no? Entonces cada pregunta equivale a un valor para poder llevar un control predictivo. Con los organoclorados, estos fueron los que les mencioné que el diclorodifenil tricloretano fue descubierto por Müller. Entonces él efectivamente pues ganó un premio Nobel en 1948. Entonces el descubrimiento de esta sustancia no fue algo que pasó desapercibido. Entonces digamos que, por ejemplo, en 1944 en Nápoles y en la isla de Cerdeña, que queda como arriba de Sicilia, se encontraba que habían en 1900, habían hasta 78,000 casos en 1944,
y luego de que se utilizó el DDT hacia 1950 solo se encontraban unos 44 casos. Entonces se puede hasta argumentar de que probablemente en la Segunda Guerra Mundial quizás el DDT salvó más vidas que el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, aquí está, él ganó su premio Nobel y está bien documentado que fue de un gran impacto. Entonces se utilizaba ampliamente sin ningún tipo de restricción, de protección, ¿no? Entonces se le daba a todas las personas, se utilizaba sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, pero bueno, esta gloria no fue eterna. Entonces, Rachel Carson en 1950, entonces ya empezó a documentar los casos de que esto tenía disruptores endocrinos y que producían muchos daños. Y entonces, fue una autora de que hoy en día todavía sigue siendo relevante y fue como una de las primeras o madres o creadoras de los movimientos ecológicos, ¿no? Entonces, aquí vemos un arte de que demuestra de que la biomagnificación y que estos productos no desaparecen y quedan en el ambiente. Aquí tenemos su libro, la Primavera Silenciosa. Inclusive el libro fue referenciado en una serie que la dieron este año, ciencia ficción, recomendada, que se Problemas en los Tres Cuerpos. Habla algo ahí lo menciona, tiene un hint de este libro, ¿no? De Rachel Carson. Entonces, bueno, lo que hace es que obstaculiza los cierres de los canales de sodio a nivel axonal, aumenta los potenciales de acción a nivel neuronal, promueve convulsiones, hiperestesias, mareo, confusión. Por ejemplo, el lindano deja abiertos los canales de cloro y receptores de GABA, es un receptor endocrino tipo estrogénico y tiene una toxicidad hepática y produce discrasias sanguíneas y es inductor del citocromo P450. Entonces, bueno, produce convulsiones. Y es un disruptor endocrino y vemos que ese es un tema ampliamente discutido, aunque tiene pues mucha tela por cortar de las afectaciones que vamos a tener. Yo veo las generaciones como los expuestos a plomo, los expuestos a asbesto, los expuestos a agroquímicos y ahora nosotros con los microplásticos. Todo suena maravilloso en cuanto sale, pero con el tiempo empiezan a encontrarse los efectos adversos, lo que nos impulsa a encontrar nuevas alternativas no tan perjudiciales. Entonces, en esa época, el DDT era como el agua embotellada, era lo máximo. Entonces, hay otros tipo de sustancias ya prohibidas, como el endosulfán. Este es un órgano clorado, se utilizaba para los gusanos de fruta, escarabajos, polillas. Tiene una gran exposición ocupacional por el contacto y la inhalación. Este es un cancerígeno y produce falla renal y fue prohibido en la resolución 511 del SENASA en el 2011, que se implementó hasta el 2013. Entonces, acá también hubo casos de muertes infantiles y hubo también revuelo social. En India, que fue donde hubo la mayor catástrofe, hubo también un gran movimiento social, pues hubo un gran índice de niños y personas que tenían pues daños congénitos, ¿no? Entonces los piretroides, esto ya ahora corresponden al 20% del mercado global de los insecticidas. Estos enlentecen los canales de sodio y producen hiperexcitabilidad. Se pueden causar efectos adversos, pues se pueden alergizar en el contacto con la piel y las mucosas. Son extraídos del crisantemo. Tienen baja toxicidad en los mamíferos, pero estos pueden tener alta toxicidad en los peces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se desechan. Se pueden causar también intoxicaciones, pero a altas dosis. Entonces tenemos intoxicaciones del síndrome T, que es por temblores, el tipo 1 y el tipo 2, que causa convulsiones. Y entonces digamos que en exposiciones laborales puede causar parestesias, pruritos y quemazón. También existen otro tipo de plaguicidas que son como para el almacenamiento de granos, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, el fosfuro de aluminio que se utilizaba en los silos. Estos eran tabletas que reaccionaban con la humedad y producían fosfuro de hidrógeno o fosfina. Tenía un periodo de gasificación de 14 a 48 horas y entonces la exposición era de alta peligrosidad para los trabajadores. Y entonces luego de que se abría el silo tenía que tener una reacción mínima de 6 a 12 horas. Entonces era para el control de las plagas en los granos ya almacenados en los silos. Y pues tenía un alto riesgo de muerte por sofocación, por hipoxia
y digamos que si un paciente hace un tipo de ingestión de estas tabletas para intento de autolítico, realmente pues no hay una forma pues es muy catastrófico. Entonces, bueno, viene el más controversial de todos, el glifosato. Este es un tóxico que inhibe la síntesis de triptófano, fenilalanina, tirosina, en las plantas sin correlación con los mamíferos directamente. Se utiliza principalmente a nivel nacional para la producción de soya. Y la toxicidad del glifosato depende de los surfactantes de la formulación. Por ejemplo, produce politoxilinamina y la exposición laboral directa puede producir conjuntivitis, pelorección, dermatitis de contacto. Pero no es tan inocuo o inocente como se mostraba, ¿no? Entonces aquí vemos las regiones de Santa Cruz, Córdoba, de Santa Fe, Córdoba, de que cómo se correlaciona directamente a las hectáreas sembradas de soya y las mortalidades por cáncer. Entonces, Entonces, acá vemos que pues tenemos en Argentina el contexto del problema de que es el beneficio socioeconómico versus el prejuicio de que las personas menos beneficiadas son las que pagan el precio de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, esto tenemos para mí hubiese sido un candidato de un Nobel de la Paz, otro Nobel para ustedes, que era Andrés Carrasco, que entonces él fue un científico que estudió en la UBA, trabajaba en Suiza, pero él decidió pues venir a Panamá. Entonces él en el documental que está de él, que se llama Ciencia Disruptiva, muestran de que, bueno, él empezó a notar este tipo de afectaciones y fue de puerta en puerta a preguntarle a las personas qué tipo de problemas tenía. Entonces, quizás lo que fue controversial para él es que él directamente fue a los medios de comunicación y él era embriólogo. Entonces, pues era un científico que había sido jefe ahorita digo la institución de investigación, ¿la que está arriba? CONICET, muy reconocido. Entonces, pues tenía toda la calificación pues para poder quedar un caso en contra de esto, ¿no? Pero digamos que las frases famosas que, pues porque hay intereses económicos y hay sesgos de opinión, decían que si tú agarras un embrión, que él utilizó este embrión de este anfibio que se llama el Xenopus levis, que si tú le inyectas agua destilada va a crear un daño. Entonces había muchos retractores, pero realmente esto, pues había un sesgo económico importante en el... Entonces aquí vemos hay otro documental muy importante de Fabián Tomasi, de que él era un trabajador de finca. Entonces el trabajo que le daban era cargar los tanques con glifosato de los aviones de fumigación. Entonces digamos que a él no se le dio una capacitación adecuada. Entonces él decía simplemente como que al utilizar el producto tenía que tratar de colocarlo en contraviento, que no le diera el glifosato de frente. Entonces, estas son historias muy recientes porque Andrés Carrasco murió el 10 de mayo del 2014 por cáncer, por situaciones no relacionadas, y Fabián Tomasi murió por una discrasia muscular que le llamaron también enfermedad de los zapateros, porque es como una discrasia muscular generalizada de que tiene una atrofia y falla multiorgánica por exposición a solventes. Y él murió finalmente, sí, por la exposición ya directamente relacionada a la exposición al glifosato el 7 de septiembre del 2018, o sea, hace un par de años realmente. Entonces aquí vemos pues en el barrio pues de Ituzaingó, en Córdoba, vemos digamos que una alta incidencia de cánceres. De uno de los principales fue el linfoma no-Hodgkin, y entonces tienen una incidencia pues que no es ignorable. Entonces 1/3 de la población se encuentra afectada directa o indirectamente por el glifosato, herbicida que se encuentra prohibido en 74 países. Investigadores del CONICET revelaron que Entre Ríos se registran niveles de acumulación de herbicida y cancerígeno de glifosato de los más altos que existen a nivel mundial. Entonces, digamos que en Estados Unidos hubo una demanda. Son el tipo de demandas de que pues, se pueden hacer porque un abogado lo que hace es que hace un caso de, por ejemplo, un daño ambiental,
Entonces, este tipo de casos ocurren de que el abogado que hace el caso se gana el 40% del dinero que gana en la demanda. Entonces, el resto de la ganancia lo reparte entre las personas afectadas de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que, porque esto no es como que tú le pagas al abogado para que haga la demanda, sino que el abogado lo hace y él se queda con un porcentaje de la ganancia. Entonces, allá se logró demostrar de que se habían enfermado al menos unas 125,000 personas gravemente por el uso del glifosato que se encuentra en el herbicida llamado Roundup de Bayer. Entonces esto creó de que Bayer tuviese que reservar 10,000 millones de euros para el balance para pagar estos daños. A pesar de que pues parece que es mucho dinero, evidentemente pues las ganancias hacen que esto sea una fracción de la ganancia, pues lo siguen utilizando, ¿no? Entonces, aquí pues frases para ir concluyendo. Los ricos, si se comieran tuvieran que comerse el dinero, si no fuese porque los pobres tienen que proveerle la comida, ¿no? Entonces ahí viene pues el balance, porque por ejemplo, Dr. Norman Borlaug en 1970, un ganador del Premio Nobel de la Paz, dijo que la paz mundial no se va a construir en estómagos vacíos. Niéguenselo a los agricultores hoy en día y el uso de fertilizantes comerciales y en otras ayudas químicas y el mundo estarán condenados no al envenenamiento, sino a la muerte por hambre. Esa es la balanza. Entonces, Fabián Tomasi, el del documental, no cometamos el error de pedir salud y no justicia, porque así nos enfermamos todos. Porque debemos abandonar la lucha sabiendo que la verdad está de nuestro lado. Y la frase más icónica de Rachel Carson: en la naturaleza no existe nada solo. Y Andrés Carrasco, que la ciencia no es neutral ni es objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y es un sentido político. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo. La ciencia puede aportar a la liberación o a los sometidos a los pueblos. Entonces la ciencia no es mala, los agroquímicos no son malos, lo que son malos son las políticas y dónde se permiten, dónde se utilizan y qué son las personas que se les permite estar expuestas a esto en base al tipo de ganancia que se tenga. Parte de mis revisiones fueron las normas de vigilancia epidemiológica e intoxicaciones agudas por plaguicidas de Panamá, la guía de uso de plaguicidas, prevención y manejo inicial de intoxicaciones, este informe que es el que se basó en la asimetría de la geografía y el uso vicioso de los pesticidas, el glifosato, mitos y realidades, y Atlas de los pesticidas y huella de un genocidio toxicológico, y los libros más texto, pues el manual de toxicología laboral, el Nelson Albiano, toxicología laboral, y el libro de toxicología clínica, pues de Damien. Entonces, esa era mi presentación. Entonces acá me pidieron de Panamá que les mostrara alguna. Es la costanera esa. Sí. Eso es el área de la ciudad, eso es como el área donde los llevaremos a pasear si pudieran visitarnos, ¿no? O sea, son el casco antiguo, el museo de Arreglamos, necesitamos el viajecito de recibido. Pero ya fui a Tigre y no sé, quedé impactado de aquí, o sea, no tienen nada que envidiarnos realmente. O sea, esto es un reel de cosas bonitas, pero ustedes, 2 meses y no nos da la vida, o sea. Aquí sí. Y acá, pues ya si logran. Bueno, no logré este video, no corrió, pero esa era como la zona rural, las playas o algunas zonas montañosas. Entonces, bueno, aquí finalmente sí, muchas gracias. Fuimos a la protesta. Argentina en el medio de la protesta por la reducción del presupuesto por parte de la reducción de la uva. O sea, la uva les ha dado pues múltiples premios Nobel. Carrasco es egresado de la UBA y simplemente pues no se puede tener un contexto de justicia social sin una base científica para poder justificarlo. Entonces, él, a pesar de que tenía todo en contra,
sí logró justificar pues su evidencia científica para poder enfrentar todos estos colosos internacionales. Entonces, bueno, los felicito pues porque tienen un país muy bonito, estamos muy agradecidos por la acogida que nos han dado, estamos muy impresionados con toda su facultad de medicina, su educación pública, de verdad que es envidiable lo que ustedes tienen, no, ustedes pueden pasar por momentos difíciles, pero lo que tienen es de ustedes y no se pierde. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que viste el tema de manera muy clara, es un tema muy amplio. Faltó mucho, solo que ya tenía que cerrar. La verdad que a nosotros nos genera bastante controversia porque nuestro país es uno de los principales que utiliza este tipo de productos, así que siempre está esto, empuja lo que vos decís, ¿no? Porque se utiliza, las políticas que cada gobierno tiene en cuenta y las problemáticas de salud de la población que estaban claramente siendo afectadas. Creo que a esta altura ya no queda persona que no haya visto la afectación que genera, ¿no?, en la población. Lamentablemente, por lo menos mi percepción, mi opinión, cada vez hay menos investigación en este área, claramente seria y clara, y tiene que ver justamente con las condiciones que tienen para poder investigar sobre estos temas, ¿no? Claro. Ni que hablar ahora. Así que ojalá que siga avanzando con esto. Para la cuestión más toxicológica, creo que está completo lo que vos te planteaste. A mí me gustaría que por ahí resumas de nuevo el tema para digamos, del objetivo de ustedes, ¿no? Entonces, el control laboral, si vos tuvieras que decir, bueno, el control laboral debo realizar, ¿qué debería realizar yo si estoy médico laboral, recibiendo un paciente, una persona que consulta de un área rural, expuesta a o un plaguicida en general? No puede ser también que a veces no sepan y que son mezclas, que es lo habitual. Sí. Sí, porque hay mucho que ahora, como hay mucho contrabando, pues realmente hay que llevarse más como por la clínica porque probablemente no vayas a tener, o sea, muchas de las sustancias que aparecen como prohibidas en el Panamá, que en teoría no se utiliza más malatión ni paratión, que eso sale de los prohibidos, vemos que cuando se hace el estudio sí hay un porcentaje de exposición. Entonces, pues no se puede tapar el sol con un dedo de pensar de que no existen porque se fueron prohibidos, ¿no? Entonces sí existe. Hay otro tema que por ahí, otra charla incluso, que Susana lo debe haber hablado, que es todos los envases que quedan. Claro. ¿No? Sí. Final de los envases que van quedando, que incluso hay pues buenas guías bien descritas de las que vi de Panamá, de que bueno, sí hay que hacer el triple lavado, este envase hay que pues de llenarlo de agujeros o destruirlo, y el sitio donde se descartan no puede ser simplemente en tierra. Tiene que ser un agujero de una cantidad de profundidad específica con una base de plástico. Entonces se le echan muchos materiales como corteza, hojas, material orgánico para que entonces las bacterias sí pueden degradar este tipo de sustancias, pero necesitan un medio adecuado y obviamente pues las aguas donde también se descartan estos triple lavados no se pueden tirar al río, no se pueden echar directamente al suelo porque entonces esto va a ir a las aguas profundas. Entonces tengo guías completas que sí las logré pues escuchar. O sea, me pasaba escuchando eso como audiobooks, las guías completas, pero al final sí sentía que me iba a ser muy extenso si me iba como en el detalle, y ese sí se puede ampliar como en otra charla, ¿no? Igualmente, como experiencia, nosotros hicimos como una visita guiada hacia la parte agrícola, y la verdad lo que nos contaba el mismo agroquímico, el mismo agrónomo que nos atendió ya, era que sí, están las normativas, pero nunca se aplican al 100%. Correcto. Entonces, los trabajadores del área, por ejemplo, los bidones de los plaguicidas, después de utilizarlos, cuando estaban vacíos, se lo llevaban a la casa para llenarlos de agua. Y ellos lo consumían realmente. Entonces, todavía el control es un poquito laxo en esa parte. Sí, Una parte también que justo como que complementamos con la visita que hicimos a Uruguay.
porque pudimos tener la oportunidad, que era lo que comentábamos hoy en la mañana, de ver cómo es el grupo que ellos tienen de toxicología laboral y el seguimiento que le dan a posteriori. No es solamente cuando el trabajador llega con una intoxicación aguda, ellos les dan un seguimiento de manera crónica, por así decirlo. Entonces, eso nosotros no lo tenemos bien instaurado, simplemente se ve la parte aguda y ya no se ve más al paciente. Y fue muy, muy interesante porque nos explicaron que lo que más ven son polineuropatías asociadas, el seguimiento que ellos les dan desde el punto de vista, les hacen hasta espirometría, les hacen velocidad de conducción, les hacen un montón de pruebas de seguimiento a esos pacientes o a esos trabajadores. Entonces, de verdad que fue muy interesante y creo que nos llevamos esa idea, aunque esté escrito en un texto, de que tenemos que buscar la forma de poder implementarlo en un trabajador, porque no se está haciendo. Y exigir las medidas de protección, ¿no? Tanto para el que pulveriza como para el que va conduciendo la... Sí. Muchas veces se aunque para nosotros a veces es un poco, no es contradictorio porque sabemos que sí tenemos que usar el RP, hablando de la jerarquía de controles y demás, pero también nosotros tenemos que ser como que muy, o sea, la asesoría tiene que ser muy individualizada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decirle a todos los trabajadores, pónganse guantes, pónganse capote, sí, pero muchas veces no contamos con el entorno en donde se desarrolla. O sea, si hace mucha calor, es mentira que una persona va a querer tener tantas cosas encima. Entonces, por eso digo que es individualizado y ahí hay que saber cómo guiar al trabajador desde ese punto de vista. Y realmente cuando nosotros hacemos pues la pirámide de prevención, digamos que lo primero que se trata de plantear es como eliminar la exposición, ¿no? O sea, eliminar el producto. Luego de esto vienen entonces las vías de ingeniería que puede utilizar como tipo de aparatos, que no sea directamente pues una persona utilizándolo, las administrativas que serían como esto, como los controles periódicos, y lo último que se recomienda es como la utilización de los equipos de protección personal. Entonces, lo que nosotros argumentamos mucho es como que digamos que en otros países estar prohibido aquí utilizarse y decirle al trabajador que utilice el EPP es como pasarle la responsabilidad al trabajador, ¿no? Entonces, inclusive, Fabián Tomasi, él decía, si no estuviera enfermo, probablemente yo también estaría peleando del otro lado de que esto no hace daño y que hay que dejar de utilizarlo. Quizás yo sería un necio más defendiendo esto, ¿no? Entonces él realmente, pues, esta es la parte que nosotros tenemos como más difícil, que es como crear conciencia y realmente, pues, convencer a las personas de que una vez que se pierde la salud no hay bien económico que sustente, pues, esta pérdida. Entonces el principio básicamente es como que la salud y el trabajador no son un producto, no son y no se puede compensar económicamente. Entonces, lo principal que hay que hacer pues, es evitarlo. Y entonces, digamos que con este tipo de evidencia científica se puede entonces también impulsar las políticas para evitar de que este tipo de sustancias realmente dejen de ser importadas al país. Porque se prohíben en los países donde se importan los productos que aquí se exportan, pero entonces aquí se permite su utilización. Entonces, ese es el gran... A mí me parece muy importante cómo planteaste la presentación y que queden estas conclusiones, porque en realidad a nivel mundial, cuando vos ves lo que la IARC y la EPA, la europea, lo que analizan, que son los que van analizando la misma bibliografía y solamente la IARC dice que el glifosato es un posible carcinógeno. Entonces, es muy interesante porque cuando vos ves eso, es el uso planteado en estudios o de medicina laboral, de lugares donde está todo mucho más controlado que acá, y no son estudios poblacionales que incluyan a nuestra población y este tipo de exposiciones que vos decís, bueno, agarraron el coso y están tomando ese agua. Entonces, como que toda nuestra población, si no hay un desarrollo local, queda completamente por fuera y es donde realmente la exposición es mucho mayor, porque incluso si esto que vos mostrabas de los cuadros de cuánto queda de trazas de los alimentos. En los alimentos, esas trazas tal vez no está demostrado que eso sea carcinógeno a largo plazo, aún, desde ya. Pero digo, como que la bibliografía te puede mostrar que eso no, pero si la ciencia está colocada solamente en mirar esos estudios formales y no la exposición real que tiene las personas que están habitando, como vos mostraste el mapa, que la parte más oscura es todo el Mercosur y América Latina, es realmente una ciencia que no nos está sirviendo. Entonces creo que esto último que vos marcás es súper importante. ¿Qué tocó?
teniendo muchísimo más uso. Sí, pero bueno, el tema es que se pueda estudiar, porque creo que excede lo laboral, como que hay una población expuesta. Síndrome intermedio. Bien, acá Suri Sadai pregunta cómo tratamos el síndrome intermedio. No sé si querías hacer esa pregunta también verbalmente, Suri. Si querés, desmuteate. Suri, podés hablar. Si querés, desmuteate. Hola, hola, buenos días. Saludos desde la Ciudad de México, del Hospital Juárez. Lo que pasa es que el audio de Suri como que está bloqueado, pero ella preguntaba justamente porque en parte de las diapositivas mencionaban el síndrome intermedio, que aquí hemos presentado algunos casos donde sí los pacientes llegan después de algunas horas o días y ya con depresión respiratoria, con debilidad muscular. Y bueno, aquí sí optamos por darle terapia soporte y bueno, implementamos también el uso de difenidramina. Pero no sé si ustedes ahí han tenido experiencia en este aspecto del uso de difenidramina en el caso de síndrome intermedio o de la neuropatía retardada, que sería el otro caso. Y saludos afectuosos y muchas gracias. No, es el aporte de ustedes. Ya te intoxicaste. Hola, ¿cómo estás? La verdad es que el uso de difenidramina no lo tenemos dentro del protocolo estandarizado. Podríamos revisar si hay bibliografía que lo confirme. No tenemos uso de eso en particular. Hacemos manejo y sostén hemodinámico, intubación. Y ahí un poco varía el tiempo de intubación en función de las complicaciones y el tipo, ya eso es un detalle que por ahí no profundizó tanto, pero depende también muchas veces del tipo de órgano fosforado, del tipo de plaguicida que se haya expuesto, ¿no? Algunos tienen la clínica, depende de la sensibilidad individual, puede durar más o menos una semana, 2 semanas, va a depender mucho de eso y de las complicaciones que tenga. Nosotros no lo tenemos en protocolo, no sé si alguien más, ustedes, no, en Panamá tampoco. No, ni siquiera en el exterior, No. donde es zona más de finca, no, tampoco. No sé si hay alguna otra. Muchas gracias. No, gracias por conectarse. Y hay otro comentario o pregunta ahí, ¿eh? Saludos de México también. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario o reflexión final. ¿No? Bueno, bárbaro. Felicitaciones por el Ateneo, ¿eh? Excelente. Gracias.